He encontrado gente que ha vivido épocas terribles. He encontrado, por ejemplo, en los años 900, 980, cuando la época de los feudales, en España, había no sé si te acuerdas, también en esa época había el reino de Castilla, el reino de Aragón, había el reino de Milán, Venecia, eran reyes, las ciudades-estados. En ese momento, cada ciudad-estado tenía a su rey y cada rey tenía su ejército. Y la manera como ellos se volvían ricos era atacando al vecino y conquistándolo. Y obviamente matando, porque matar no era problema. Hubo un caso de una persona que le hice terapia, una joven de Perú, que recordó una vida cuando era soldado en esa época, en el año 900. Y le preguntaba yo, ¿y ahí qué haces? Me dice, yo mato gente para conquistar. Y le digo, ¿y no te molesta eso? ¿No te preocupa? Dice, no, ese es mi trabajo. Era normal. Entonces, ¿qué pasó? Que mató mucha gente y eventualmente lo mataron a él. Cuando terminó, cuando murió, le dije, pues, ¿te arrepientes? Y dice, no, yo me voy a seguir vengando. Y se siguió vengando en la oscuridad, andaba por allí suelto. Y lo seguimos, yo lo seguí, avanza. ¿Y qué ves ahora? Me dice, oh, la gente que maté me tortura, me persiguen. Siento que estoy angustio. Duró 900 años así. Madre mía. En la oscuridad. Cuando de pronto dijo, ya veo una luz. Y digo, bueno, ya subió la luz. Y me dice, sí, ya veo allá a mi abuelo, ya subió. Y entonces fue 1900 algo. O sea, duró 1000 años vagando. Finalmente pagando las muertes que había hecho. Cuando ha subido a la luz le pregunto qué tenía que aprender y me dice a respetar la vida humana. O sea que le tocó 1 milenio aprender a respetar la vida humana. ¿Adivina qué pasó enseguida? Volvió a reencarnar en una niña en Nueva York. Y tenía 10 años y me dice la niña, yo odio a mi madre porque no me pone en la escuela, no me da comida. Mi madre se dedica a vender droga y no me quiere y esto. Yo quiero estudiar como los otros niños. Todo eso. Entonces finalmente me dice, bueno, tengo 10 años y le tocaron la puerta y 3 hombres llegan, agarran a mi madre, la meten al cuarto y se oye un disparo. Yo me escondo y al final sale, tenemos que buscar a la niña, dijo uno, porque no podemos dejar testigos. Y me encontraron, me llevaron al cuarto con mi madre y me dispararon. Entonces cuando la niña muere le digo, bueno, sube a la luz y me dices, ¿qué tenías que aprender en esa vida tan corta? Me dice, a valorar la vida. Entonces fíjate que el destino, o llámese Dios, primero te enseña a respetar la vida humana. Entonces ya que la aprendes, ahora te dice, tienes que valorarla. O sea que quería vivir, quería estudiar, quería ir a la escuela, quería tener una vida, pero la mataron a los 10 años para que aprendiera a respetar, a valorar la vida. Entonces ya supo valorar la vida. ¿Qué le pasó entonces? Nació en otra familia en Uruguay, familia de una persona millonaria, hija única, tenía todo el dinero del mundo y era una mujer muy bella. O sea, una recompensa, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué pasó con esa vida? Tampoco la aprovechó. Se dedicó a gastar lujos, a tratar mal a la gente, tuvo muchos abortos. Y el aborto es una cosa que no está bien vista en el mundo espiritual. Y finalmente murió a los 26 años en un tsunami en Indonesia, en el año 1968. Todos esos datos se pueden verificar en Google. Yo los verifico. Después de esa muerte, ella nació en Perú. Y en Perú fue donde ella me contactó. O sea que esa persona resolvió toda su vida en 2 terapias que yo le hice. O sea que la terapia vale la pena.
Y ahí me di cuenta el servicio que estaba prestando. Y no porque yo sea yo, sino que yo estoy siendo utilizado por el mundo espiritual. A mí las personas que vienen a mi terapia son enviadas por espíritus buenos, espíritus superiores. Ya que, O sea que ya que estamos hablando de... Nos estás contando la verdad que 50.000 historias y yo estoy aquí como un búho mirando y escuchando porque me imagino que los que estáis viendo también el episodio también. ¿Cuál es ese caso que te haya marcado especialmente de todos los que has hecho? Porque seguramente que has hecho un montonazo, pero ¿cuál es ese que realmente ha sido el que más te ha marcado? bueno, hay varios. A mí se me ha parecido espíritus llamándose Jesús. Y me dicen que son Jesús. Y obviamente son espíritus falsos. Son espíritus, porque los espíritus somos nosotros mismos, ¿no? Y nosotros somos buenos o malos. Hay toda clase de gente. Entonces, cuando uno muere, uno sigue siendo la misma cosa. Si tú eres una persona mala, pues tu espíritu sigue siendo malo. Si eres una persona buena, tu espíritu sigue siendo bueno. O intermedio. Todo el mundo está ahí entre bueno y malo. Entonces hay espíritus que son canzones, hay espíritus que son burlones, hay espíritus que son malos, que quieren hacer el mal, hay espíritus muy buenos. Entonces cuando tú lidias con los espíritus, ellos van a querer engañarte. Y entonces el mejor medium es el que ha sido engañado menos. Entonces cuando a veces se me ha aparecido en las terapias un espíritu que dice llamarse Jesús, le hago 2 o 3 preguntas e inmediatamente me doy cuenta que no es realmente. Porque los espíritus entre más elevados sean, son menos, hablan menos, son más bondadosos, nunca te hablan mal de nadie, etc. Entonces por eso y tú miras en la internet, vas a encontrar que hay terapeutas que les aparece Jesús y les dice, tú eras uno de los 12 apóstoles y todo eso, y se lo creen. Entonces hay que aprender a distinguir eso. Segundo, los espíritus superiores no vienen a estas terapias, a menos que sean individuos que sean bien buenos. Pero yo sí tuve una experiencia y ahí lo que más me impactó con una joven de Perú. Esa terapia no está publicada, duró mucho tiempo y la muchacha ha sufrió mucho por abusos y todo. Y al final ella recordó cuando tenía 2 años y me dice, mi tío se va a morir. Y le pregunté, ¿por qué dices que tu tío se va a morir? Me dice, porque un ángel ha bajado y se ha sentado al lado de él en el sofá. ¿Y tu tío está enfermo? Me dice, sí. Y mi abuela está preparando un remedio en la cocina para él. Al poco rato me dice, mi tío me está diciendo algo. ¿Qué te dice? Me dice, no, que me cuide la barriguita para que no le pase como él. Porque él tomaba mucho licor. O sea que el tío tenía 32 años y la niña tenía 2 años. Entonces dice, mi tío se murió ya, porque ya yo veo que el ángel se fue con él. Pero mi tío va sonriente y me dice que no llore. Y todo el mundo llora menos yo. Entonces eso me lo está recordando la niña cuando le pasó a los 2 años. Es una joven de 30 y pico años, pero se recordó cuando tenía 2 años. Cuando le pregunto entonces le pregunté que quería hablar con el tío y el tío vino. El tío en estos momentos tendría unos 60 y pico de años si viviera. Cuando hablé con el tío le pregunté si me podía ayudar en la terapia y me dijo que sí. Entonces el tío me ayudó durante toda la terapia a ayudarla a ella. Y al final, al terminar de la terapia, yo le pregunto al tío que si me puede despertar a la sobrina y me dice que sí. Entonces el tío empezó a decirle, pero tú sabes, sobrina, que tú eres muy especial, yo siempre te estoy cuidando, que de esto, que lo otro. Así que no te preocupes por tu mamá, no te preocupes por ese problema, que esto. Y el tío estaba hablándole para despertarla cuando la voz del tío cambió y se convirtió en una voz dulce.
muy dulce que llenaba el ambiente y decía: mi niña, yo soy tu Dios. Yo te escuché cantando mis canciones en el baño y yo fui el que te hice salir para que vieras la entrevista que le hacían a Pepe. Esta terapia con Pepe es un regalo mío. Así que despierta y ya. Entonces la joven despertó muy contenta. Cuando le pregunté: ¿por qué estás tan contenta? Me dice: porque hablé con Jesús. Y digo: ¿cuándo? Y me dice: él fue el que me despertó. Entonces ahí no tenía yo por qué dudar en ningún momento que esa voz que escuché era de alguien llamado Jesús.